a todos, ¿cómo están? Este es el podcast de Comunidad Nexo. Mi nombre es José Pablo Quiroz y es un gusto darles la bienvenida el día de hoy a nuestro episodio número 50. Que usted no lo crea, tenemos ya 50 episodios del podcast de Comunidad Nexo. Y hoy, para celebrar que llegamos al 50, echamos al Pastor Diego y conseguimos un invitado. No, trajimos un invitado que nos va a hablar, especialista en muchos de estos temas que queremos ver el día de hoy. Así que, nada, de verdad que muy emocionados por lo que podemos hablar hoy. Tal vez, Daniel, ¿cómo estás? Excelente, José. Gracias por la invitación. Daniel es alguien con varios sombreros, entonces quisiera tal vez consultarle que se pueda presentar y comentar sus diferentes sombreros de esposo, de papá, de todo lo que corresponda. Gracias, José. Mira, bueno, mi nombre es Daniel Montero Rodríguez. Como decís, soy esposo de Joana. Ya tenemos 17 años de casados, tenemos 3 hijos. Nuestra hija mayor tiene 13, el segundo tiene 11 y la última tiene 10. Molestábamos hace un rato que tienen diferencia muy cercana. Sí. Están jugando el juego de ser papás en modo legendario, es lo que yo digo. Bueno, dentro de lo que hago, soy pastor de una iglesia local que se llama Rema Comunidad Cristiana, que está en Guadalupe. Soy parte del cuerpo pastoral, del equipo de ancianos. Y bueno, dentro de mi profesión también que ejerzo, soy psicólogo, soy psicoterapeuta, trabajo con matrimonios, trabajo a nivel individual también. Y bueno, también ejerzo una función ministerial como consejero bíblico. Cierto. Entonces, estos temas que vamos a hablar hoy son temas muy cotidiano para mí, es algo que abordamos de forma recurrente, tanto con adolescentes como con adultos, mujeres y hombres. Incluso dentro también de la dinámica de pareja, es un tema que es importantísimo evaluar y medir. Claro, sí, sin duda. Sí, este tema creo que tiene mucha relevancia actual. Difícil escuchar conversaciones, sobre todo de gente en la época de los 15 a 20, los 20, inicio de los 30, en las que no salga en algún momento la palabra ansiedad, que es el gran tema, ¿no? Y entonces, a la luz de que en Primera de Pedro hemos estado viendo la serie Peregrinos, ¿verdad? En Comunidad Nexo, y el capítulo 5, que vimos la semana pasada, pues el bloque que estudiamos cerraba con esta frase que era: depositen en Él toda ansiedad porque Él cuida de ustedes. Entonces dijimos, hagamos una pausa ahí, no lo veamos en la enseñanza que dio casualmente mi suegro, sino acomodémoslo para que tengamos un tiempo con Daniel para hablar de manera especializada sobre este tema. Entonces, ese es el punto. Tal vez la pregunta más básica, siempre en este podcast intentamos comenzar por lo más básico. La primera pregunta es: ¿qué significa ansiedad? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de ansiedad desde una perspectiva un poco más técnica? Bueno, excelente la pregunta para introducir este tema. La ansiedad, José, es una respuesta. Es una respuesta psicológica, mental, y es una respuesta biológica que nuestro organismo, que nuestro cuerpo hace cuando siente una amenaza, cuando siente una condición estresora, que efectivamente responde de esta manera para o defenderse o huir de esa condición estresora. Llama la atención el término que usa Pedro en la traducción que tenemos: depositar la ansiedad. Presume, la expresión bíblica presume la realidad de la ansiedad en la naturaleza humana. Ajá. O sea, no la está cuestionando. Lo que hace es manifestar que efectivamente parte de la naturaleza humana, del carácter humano, es la manifestación de la ansiedad. Ahora, algo que vamos a entender durante este podcast es que, para llamarlo de una forma simple y psicoeducativa, hay un tipo de ansiedad que es necesaria para la vida cotidiana, ¿verdad? Porque es una respuesta, es un mecanismo que necesitamos en el día a día, en diferentes demandas y condiciones que se nos presentan. Pero hay una ansiedad que, cuando aumenta en frecuencia e intensidad, comienza a generar una serie de conductas o patrones o respuestas fisiológicas que comienzan a provocar una afectación en nuestra vida cotidiana. Esa ansiedad es la que creo yo aquí es Pedro lo que dice: depositen esa ansiedad, toda ansiedad, al cuidado del Señor. O sea, es un ejercicio donde nosotros intencionalmente identificamos la manifestación de esta ansiedad que no es saludable, que nos está afectando, que nos está provocando una especie de desobediencia o falta de humildad en el contexto del pasaje, y que entonces debemos de llevar al Señor para transformarla en un principio de humildad y de obediencia.
Podemos definir, tal vez, Daniel, con base en esta definición que nos estabas dando, un ejemplo de ansiedad en el ámbito de lo positivo. O Por sea, supuesto. algo que pase en la vida diaria que uno diga, ahí es bueno que se active la ansiedad. Por ejemplo, veámoslo en un plano académico. ¿Ok? Los exámenes, las pruebas académicas siempre van a generar una cuota de ansiedad, pero esa cuota de ansiedad lo que te hace es ser planificador, organizado, montar una estructura de estudio, desarrollar un plan para poder intervenir ese proyecto académico y, por supuesto, ejecutarlo de forma organizada. ¿Qué es lo que hacemos a veces que hace que aumente la ansiedad? Bueno, lo que sucede es que a veces postergamos, procrastinamos la elección de hacer una planificación correcta de la prueba académica, dejamos todo al último tiempo y entonces lo que estamos haciendo es un efecto negativo, porque le estamos aumentando la intensidad y la frecuencia a la ansiedad, lo que nos va a llevar Mm. a que nuestra propuesta de estudio no sea tan eficiente. Porque lo que va a hacer es que va a generar un proceso bioquímico en nuestro cuerpo que más bien va a bloquear la posibilidad de poder prepararnos de forma eficiente. Aquí hay más de un estudiante universitario que nos escuche, tiene que estar levantando la mano diciendo, sí soy, sí soy. Con esto que mencionabas. Bien, la ansiedad entonces, diríamos, no es per se una enfermedad Así es. por sí sola. Es decir, la ansiedad no es como el cáncer, digamos, que no existe, que yo sepa, me corrija algún doctor, pero no existe ningún tipo de cáncer positivo. No existe ningún tipo de cáncer que usted diga, ah, no, es que ese es el cáncer que sirve para... No, no hay tal cosa, todos son negativos. La ansiedad entonces se distingue de ese tipo de temas en el sentido de que no es una patología per se, una enfermedad por sí solita. Importante esto que decís, porque definitivamente creo que hay toda una escuela de pensamiento mundial que defendemos esta tesis, que es despatologizar a la ansiedad, es quitarle ese concepto de enfermedad que tiene y que hoy muchos se escudan detrás de ello, ¿verdad? Porque entonces le dan una identidad a la ansiedad en su vida. De alguna forma utilizan un lenguaje ansioso y entonces utilizan más bien la ansiedad como un recurso que los identifica, que les da una identidad, que les da un posicionamiento. Pero al menos yo soy de una perspectiva donde la ansiedad no debe ser vista como una enfermedad, porque como hemos dicho, hay una ansiedad que es necesaria, que es biológicamente correcta, que nos impulsa, que nos ayuda a defendernos, nos ayuda en momentos de una condición de tensión, de estrés, incluso de amenaza. Esta semana me pasó un evento así. Venía del trabajo hacia mi casa a las 6 de la tarde, mucha lluvia, muchos vehículos y de un pronto a otro un motociclista viene de frente mío, invade mi carril. Cuando intenta pasarse al carril que le corresponde, había uno de estos separadores de calle y la motocicleta, él intentó meterse de nuevo, pero no vio el separador, su motocicleta perdió control y venía de frente hacia mí. La ansiedad en ese momento hizo que pudiera bajar la velocidad, tratar de mover la camioneta hacia un lado, pero aún así me impactó. Claro, En ese claro. momento, luego del golpe, cuando el muchacho se cae de la moto, yo detengo el carro completamente y reviso mi estado de ánimo en ese momento. Es un momento de ansiedad que hay que tomar decisiones inmediatas, como es bajarse el auto, verificar el estado del muchacho, llamar a la ambulancia, llamar al 911, etcétera, etcétera. Entonces, no podemos patologizar eso. No podemos decir que esa clase de ansiedad es una patología. Es una respuesta biológica y psicológica que necesitamos en momentos así. Ahora, claramente hemos entendido, y es parte de este elemento educativo que estamos llevando en el podcast, cuando la ansiedad aumenta en intensidad, es cuando entonces comienza a presentar una serie de sintomatologías, de características que evidentemente sí necesitan ser tratadas. Tal vez entremos justo ahí, aprovechando el comentario que mencionabas, entremos justo ahí en el esquema de cuáles son efectos, de qué manera la ansiedad me afecta, de qué manera veo síntomas sobre ansiedad. Porque tal vez, esto puede pasar, hay personas que nos escuchen que digan, ah, mira, pero suave, eso que está diciendo, yo lo he sentido. Ah, y eso también. Y comienzan a decir, mira, tal vez hay cosas con las que he estado lidiando que no me he dado cuenta. Entonces, ¿cuáles son efectos de la ansiedad? ¿Qué afecta inicialmente? A ver, hemos dicho entonces que la ansiedad es una respuesta. Es respuesta ante una amenaza, ante un evento fortuito, ante una angustia, ante un elemento, un hecho, un evento angustiante. Mm. Entonces el cuerpo, ¿verdad? Se prepara para enfrentar ese evento, para enfrentar esa supuesta amenaza que nuestra mente está interpretando. Cuando el cuerpo se prepara para enfrentar esa amenaza, sufre una serie de modificaciones. Es bien interesante.
pero analizando este tema de una forma integral, hay un neurotransmisor llamado adrenalina que comienza a producir un efecto biológico en el cuerpo. Por ejemplo, el aumento de la respiración. Es algo muy particular de esta neurotransmisor, que cuando se manifiesta en nuestro cerebro, automáticamente le da una alerta, una alarma, le da una señal a los pulmones que respire más rápido. Como si uno lo persigue un perro, por ejemplo. Exacto. Eso se va a liberar para que respire rápido, pompea más sangre, supongo, también. Porque recordad que el contexto de la ansiedad es, estoy recibiendo una amenaza, Ajá. estoy recibiendo un evento que me está provocando una angustia, que está provocando un riesgo para mi subsistencia, para mi sobrevivencia. Entonces la adrenalina aparece al cerebro y el cerebro le manda la señal a los pulmones para que produzca una respiración más rápida. Por eso es que muchos de los pacientes identifican sudoración en las manos, palpitaciones, una respiración no sincronizada. Hay otras manifestaciones de la ansiedad, pero estas son muy interesantes interpretarlas así porque se da cuenta uno cómo efectivamente la ansiedad es una respuesta biológica ante una amenaza visible. Algunos otros tipos de características o síntomas que experimenta el cuerpo cuando está presentando estos tipos de ansiedad son el cansancio, la tensión en el cuello, un pitillo en los oídos, hablan algunos, mareos, opresión en el pecho, la falta de aliento, lo que decíamos, hay una respiración no sincronizada, una respiración no adecuada, y entonces eso provoca una especie de ahogamiento. El paciente identifica que no está respirando bien, que no le está llegando el oxígeno. Otros experimentan náuseas, otros un terrible agotamiento, el dolor de cabeza, una visión borrosa, la sequedad en la boca, la sensación de ahogo, mucha palpitación, lo que he dicho, el sudor excesivo en las manos y hasta debilidad o temblor en las piernas. Interesante, porque todas estas son características fisiológicas, biológicas que nuestro cuerpo atiende cuando está frente a estas amenazas. Llama la atención y por eso es que también tenemos que experimentar educación en este tema, porque la presencia de estas características que he dicho tienen una causa común, no son peligrosas, pero para eso se necesita una valoración médica. Porque mucha gente cuando está en un estado de ansiedad muy aumentado, comienza a presentar algo que se conoce como un estado de pánico. Y entonces ellos manifiestan, dicen, me estoy muriendo, me va a dar un infarto, mi corazón se va a detener. Y bueno, uno tiene que ser responsable en esto, ¿verdad? Uno no le puede decir a la persona per se, sin una evaluación médica clínica, mire, usted lo que está pasando simplemente es un estado de ansiedad, estése tranquilo, respire bien, sino que habrá que acompañar a esta persona que le haga una valoración médica. Pero lo que es llamativo es que cuando van a consultas de emergencia por causas de ansiedad, se dan cuenta que todos esos síntomas son inofensivos, que simplemente fueron una alerta que generó el cerebro al cuerpo para decir hay una amenaza. Lo que pasa es que esa amenaza en muchos de los casos de la ansiedad es ficticia. No existe tal amenaza. O sea que no solo entonces la ansiedad afecta a nuestro cuerpo, porque vemos manifestaciones externas, corpóreas relacionadas con la ansiedad, sino que también afecta a lo que pensamos. Absolutamente. Afecta a nuestra mente, nuestra psique, ¿no? Así es. Realmente el principio son pensamientos que afectan nuestras emociones y por tanto nuestra fisiología, y son emociones que terminan afectando nuestras conductas. Ese es el ciclo. Por eso el trabajo terapéutico y sobre consejería bíblica radica en el tema de el manejo del pensamiento. Si volvemos al texto de Pedro, Pedro recomienda, depositen. Es una acción consciente, intencional, que el discípulo de Cristo tiene que hacer al cambiar y sustituir el pensamiento ansioso por un pensamiento de calma, de paz, aprendiendo a depositar nuestra confianza en el Señor. Haciendo, Pedro creo un eco del Sermón de la Montaña, cuando Jesús enseña a que no debemos de preocuparnos ni afanarnos, porque cada día traerá su propio afán. El hecho del manejo de la ansiedad, José Pablo, concretamente, es un tema de manejo del pensamiento, porque el pensamiento finalmente va a modificar nuestro ciclo emocional, que es muy biológico, y posteriormente va a afectar nuestras conductas. Efectivamente, como bien lo has dicho, o sea, tenemos que trabajar con nuestros pensamientos para evitar que nuestro cuerpo genere un tipo de alerta, de alarma, que no es realmente una amenaza consciente, racional, porque mucho del pensamiento ansioso es un pensamiento irracional. Hemos dicho,
hay una amenaza, pero tendremos que sentarnos a preguntar si realmente lo es, Ujú. o si es que nosotros estamos dejándonos ir en una serie de pensamientos negativos, pensamientos que son muy automáticos, por cierto, en algunas personas, y que entonces estamos creyendo que esa amenaza es real y estamos respondiendo de una forma ansiosa, intensa en ese momento. Ahora, Daniel, profundizando en el tema amenaza, no solo estamos hablando de amenaza a la integridad física, correcto. O sea, no solo tiene que ver con amenaza a que me muerda un perro o amenaza a caerme de tal lugar. Estamos hablando de amenaza en un concepto más general, algo que me afecta, supongo, ¿no? O sea, hablando, digamos, qué sé yo, por ejemplo, el ejemplo que estabas dando de el examen. Un examen es un tema, una posible amenaza a, no sé, mis posibilidades de seguir avanzando en el colegio, mis posibilidades de la universidad y demás. Entonces, la consulta es, ¿cómo entendemos esta amenaza o cómo la podemos ver, digamos, a nivel amplio, entendiendo que no solo, digamos, ¿verdad? Dolores físicos, sino también existe la posibilidad de que sean amenazas o que yo entienda como amenaza algo que se relaciona a mi plan de vida, a quedar mal frente a alguien, a problemas con tal persona, a no pasar el examen, a todo ese tipo de cosas. Estoy pensando, por ejemplo, en esta famosa película que recién salió, que se llama Intensamente la Segunda. Si usted no la ha visto, véala y después sigue escuchando el podcast. Pero parece ser que el personaje que sale nuevo, que se llama Ansiedad, identifica una amenaza que no va con temas físicos. La amenaza que identifica es para la niña no ser popular en el colegio. El riesgo o el miedo a quedarse sola en el colegio. Y con base en eso elabora todo un plan. Entonces, mi consulta es si esta amenaza que hemos mencionado varias veces la podemos entender en un aspecto amplio, digamos. Excelente. Me gusta la pregunta porque me ayuda a contestarla técnicamente y de una forma sencilla. La amenaza es, como hemos dicho, es una identificación mental. El ser humano identifica la amenaza. Algunas pueden ser reales y concretas, como el perro detrás tuyo, Sí. y otras, algunas pueden ser algo que nos estamos imaginando, o algo que está presente en nuestra mente, algo que estamos anticipando que podría suceder. De hecho, se llama así técnicamente, pensamiento catastrófico. ¿Qué feo se llama? Mm. Que es un pensamiento anticipatorio, pero que siempre es negativo, que provoca una terrible angustia y ansiedad en la persona. Entonces, la pregunta voy a transformarla para decir entonces qué puede causar la ansiedad. Exacto. Y entonces hay dos posibles causas de la ansiedad. Algo que conocemos como el distrés psíquico o psicológico. Y este término distrés es importante educarlo popularmente, porque nosotros comúnmente le llamamos a esto estrés. Estrés, sí. Claro, entonces uno dice, pero ¿qué es eso del distrés? Bueno, hay una escuela de pensamiento que a mí me ha gustado mucho que hace una diferenciación, al igual que como lo he dicho con la ansiedad, que hay una ansiedad que es necesaria, que nos ayuda a sobrevivir. Hay una ansiedad que también provoca efectos físicos y emocionales que son muy negativos para el cuerpo y para la persona. Así pasa también con el estrés. Hay algo que se conoce como el estrés bueno y el estrés malo. El estrés malo, el estrés que enferma, que afecta a nuestro organismo, que afecta a nuestra vida psicológica, se llama distrés. Así es como se Mm. conoce técnicamente. Cuando hablamos de estrés, deberíamos de hablar estrés en el sentido negativo, le llamamos distrés. ¿Qué pasa con el distrés emocional como causa de ansiedad? Pongamos algunos ejemplos. En el distrés sucede cuando estamos rompiendo una relación de pareja, por ejemplo. Claro. Eso es una causa de distrés bastante alta, Sí. que provoca también mucha ansiedad. Cuando estamos llevando alguna discusión a un nivel de violencia, de agresión, de ira descontrolada. Cuando estamos bajo presiones laborales, bajo retos, donde un jefe nos está pidiendo un informe o un detalle que no hemos hecho, no hemos cumplido a tiempo. Cuando estamos bajo presiones familiares, económicas, de tipo conyugal, cuando estamos con desafíos en la crianza de nuestros hijos. Ujú. Estas son causas de estrés psicológico. Y el distrés psicológico es proclive a que se transforme en un cuadro de ansiedad con elevada intensidad y elevada frecuencia. Que como he dicho ya, cuando se unen esas dos variables, cuando aumenta la intensidad, cuando aumenta la frecuencia, posiblemente te va a llevar a una serie de características negativas en el organismo y a nivel psíquico. La otra causa de la ansiedad es el distrés ahora físico, porque también podemos provocar un aumento de ansiedad si no estamos cuidando adecuadamente nuestro cuerpo. Por ejemplo, la ausencia del sueño.
está comprobado que si una persona duerme menos de lo que debería dormir, o no tiene un hábito correcto del ciclo del sueño, o no produce sueño profundo, está, está proclive a llevar a su organismo a un efecto negativo y distresante que puede aumentar la ansiedad. Otra causa puede ser una enfermedad física. Cuando una persona es diagnosticada con una patología, con una enfermedad, entonces eso puede ser proclive a que aumente su estrés físico y por tanto aumente la posibilidad de un cuadro ansioso, una característica ansiosa mucho más elevada. Pero también existen otras formas de aumentar ese estrés físico, como es el consumo de alcohol, de drogas, incluso un accidente de tránsito, como me pasó esta semana. Una, para terminar de apuntar simplemente de lo que uno escucha, Daniel, ¿qué rol juega aquí el tema bioquímico? Totalmente, ¿verdad? Porque como hemos dicho, la ansiedad en su base radica en la percepción y el manejo de una amenaza. Pero ese pensamiento se vincula de forma automática en el ciclo de ansiedad en una emoción. Y cuando activa la emoción, ahí se está manifestando el elemento fisiológico. Y es lo que te decía hace un rato del tema de la adrenalina, ¿verdad? Cómo se manifiesta orgánicamente y cómo modifica la reacción del cuerpo. Perfecto, perfecto. Bueno, yo espero que esté quedando bien amarrado todos los puntitos, ¿no? De ansiedad. Tal vez ya hemos visto causas, hemos visto efectos. Tenemos algunas también hasta manifestaciones de la ansiedad, ¿no? Cosas que yo he escuchado como tipo trastorno, que le llaman trastorno de ansiedad y ese tipo de cosas. Tal vez para las personas que nos escuchan y ya tienen un poco más de conocimiento sobre este tema, si podemos precisar algunos de esos conceptos, Daniel, para hacerlo todavía un poquito más técnico, me parece. Claro. Bueno, siguiendo con la misma línea de intentar despatologizar la ansiedad cotidiana, común que enfrentamos todos los seres humanos, sí tenemos que entender que hay momentos donde por efectos genéticos, por efectos psicosociales, ¿verdad? Hay una manifestación de la ansiedad que ya sale de una proporción común, ¿verdad? Donde ya hay particulares características que generan una serie de desencadenantes en nuestro organismo, en nuestro sistema nervioso y en nuestra percepción psicológica que afectan nuestra vida cotidiana. A esto le han llamado clínicamente como el tema de trastornos producto de la ansiedad. Es un término horrible, a mí me parece, ¿no? El trastorno suena Sí, como a algo que está completamente desorientado, desbalanceado, desoriente, sí. desbalanceado. Sin embargo, sí, existe a través de un manual que utiliza la psiquiatría, la psicología clínica, un manual que define algunas de esas, digámoslo así, características que tienen en común algunos cuadros clínicos que se producen por causa de una ansiedad excesiva. Entonces, algo que llaman de forma general es el trastorno de ansiedad generalizada. Otros, los trastornos de pánico, ¿verdad? Que son estos efectos donde la persona siente que su vida se acaba, que se va a morir literalmente, que le va a dar un paro cardíaco, que va a dejar de respirar. Eso es lo que provoca su estado mental y fisiológico, le hace pensar esto. El otro es la famosa agorafobia, que es la sensación de pánico que se produce cuando tenemos la sensación de no poder salir o escapar, de sentirse desprotegido. Como hemos dicho, y eso es bien interesante, porque la ansiedad hace una manifestación psicológica y fisiológica inmediata, que es el deseo de escapar de la amenaza, de huir de la amenaza. Entonces la agorafobia es la sensación de estar en un lugar donde no puedo escaparme. Recordemos que la preparación que hace el cuerpo cuando la ansiedad se dispara a ese nivel es tenés que huir. Y se prepara bioquímicamente, se prepara fisiológicamente y se prepara emocionalmente o psicológicamente para tener que huir. Por eso mucha gente que sufre ansiedad en estos puntos críticos dice, es que yo a veces quiero salir corriendo. Es una frase muy Ah, popular. sí, es cierto. Y es interesante cómo esa frase popular tiene una justificación técnica. Claro, Porque efectivamente, si siente ganas de correr, de huir, es porque efectivamente su cuerpo se está preparando para hacer eso. claro, claro, claro. Algunas pacientes me han dicho, ¿y qué tengo que hacer? ¿Salir corriendo? Bueno, no salga corriendo porque puede ser peligroso. Tal vez salir a caminar puede ayudarte a relajarte, ¿verdad? Ir a hacer deporte, ir a hacer cardio a una bicicleta, ¿verdad? Para darle una continuidad a la respuesta fisiológica y tratar de bajar ese impulso de la adrenalina en tu cuerpo. Claro, claro, claro. ¿Ok? Entonces, efectivamente hay
otro de estas características como el trastorno de estrés postraumático, que es muy interesante. Eso merecería otro podcast Sí, sí, realmente. también como la gente que fue a la guerra y así no suele tener ese tipo de cosas, como eventos muy fuertes, muy chocantes, que luego ellos con muchas cosas lo relacionan y así, Y no, sin ser yo técnico en el no, tema. no, y buenísimo porque justamente ahí fue donde lo detectaron. Pero Claro, ahora existen otras variables del estrés postraumático. claro, Por ejemplo, un divorcio, claro. ¿verdad? O un despido en el trabajo, la ruptura de una relación, Ujú. o el efecto de un trauma infantil. Y esto también yo creo que tiene una lectura muy interesante desde la consejería bíblica, que también hay mucho de la escritura que nos puede ayudar a sobrellevar un estrés postraumático. Claro, Pero será tema de otro así podcast. es. La fobia social, que también se reconocen algunos temas de fobias específicas que algunas personas sufren, y el famoso y muy común trastorno obsesivo compulsivo. Ese yo lo conozco, ese yo lo conozco. Tengo ciertas nociones respecto de él. Bien, efectos, causas, hasta manifestaciones que ya le ponemos categoría a cosas. Hablemos un poco, Daniel. Ya definimos el muñeco, ya lo pintamos y le pusimos todas las cosas. Hablemos un poquito a la luz de lo que dice Pedro en primera de Pedro 5. Dice, depositen en él toda ansiedad. Pedro de una forma u otra está diciendo, hay un manejo de estos temas. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos controlar la ansiedad? ¿Te parece? Tal vez comencemos inicialmente con algunos temas desde la práctica técnica y luego, obviamente no menos importante, pero nada más para seguir un orden de ideas, luego pasamos también a lo que el texto bíblico nos enseña acerca de esas cosas. Pero, ¿cómo controlar la ansiedad? Lo primero que creo que todas tenemos que hacer, todas y todos, es psicoeducación. Tenemos que educarnos sobre este tema. Por eso creo que es muy relevante este podcast. Espero que mucha gente lo logre escuchar, porque tenemos que educarnos realmente a entender qué es la ansiedad. ¿Verdad? Como he dicho, hay tanta mitología social que eso más bien puede llevar a un aumento de la ansiedad en las personas. Sin duda. Hoy la gente googlea mucho y entonces quiere que todas las respuestas de lo que está pasándole y lo que está enfrentando se lo dé Google. O ChatGPT. Sí, o bueno, ahora hay que usar la inteligencia artificial Exacto. también. Pero bueno, yo creo que lo primero es aprender a psicoeducar esto, ¿verdad? Porque es entenderlo como una respuesta orgánica. Hay que saber cómo tenemos que aprender a controlar la ansiedad, cómo podemos llevar a cabo un proceso de control. Pedro presume en su versículo esto, depositen. O sea, el depositar implica identificarlo Ajá. y el depositar implica una acción estratégica de sustituir lo que me está provocando ansiedad por la confianza, por la obediencia al Señor. Entonces, lo primero es psicoeducarnos. Creo que eso es fundamental y creo que es parte de la responsabilidad que tenemos cada uno de los seres humanos y sobre todo hoy en una cultura donde se promueve Exacto. abiertamente la ansiedad, donde se ha normalizado. Por ejemplo, ahora que hablabas de la película Intensamente, que un adolescente tiene que estar ansioso. Ajá. Así es. Sí, o Hay una sea, normalización de esto en la casi que se cultura. prescribe hoy el tema. Ah, ya llegó la época de la ansiedad y Así entonces es. viene tal cosa. Como que fuera algo necesario, como que fuera como crecer, como aumentar de tamaño, como cambiar la voz, lo que fuera, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Psicoeducación, muy bien. Ahora, respecto de temas físicos, también. Aprender a controlar los síntomas que tenemos que aprender a controlar esas reacciones instintivas que tenemos a través de mecanismos de afrontación de ansiedad, por ejemplo, la relajación, la respiración. Sabemos científicamente, se ha comprobado cómo la respiración provoca un efecto relajante en el cerebro Claro. que contrarresta los síntomas de la ansiedad. Recordemos que como parte de la dinámica del aumento de la ansiedad es preparar el cuerpo para una huida y el cuerpo se agita, el corazón se mueve más rápido, los pulmones tienen más dióxido de carbono. La respiración correcta hace que entonces baje esa reacción biológica que el cuerpo está produciendo. Claro, hay aplicaciones, creo, incluso para manejar ese tipo de cosas, ¿no? Que le dicen a uno, respire ahorita, Exacto. suelte, respire de nuevo, suelte. Inhale, Es exhale. muy vacilón porque nadie pensaría que uno tiene que aprender a respirar. Es una habilidad tan innata desde el día uno, pero en efecto aprender a respirar puede ayudar montones. Eso en lo físico. Y ahora, en lo de pensamientos, en la parte, digamos, mental. Hay que trabajar el tema de modificación de pensamiento. Esa es la base de este trabajo del manejo de ansiedad. Lo he dicho, el ciclo de la ansiedad es pensamiento, emoción, cuerpo. Entonces, la tarea está en la modificación del pensamiento, la sustitución, que es una técnica que hay que desarrollar y que nosotros los cristianos, los discípulos y discípulas de Cristo, tenemos
un recurso precioso para modificar nuestros pensamientos en el Señor. Entonces, claramente esa es una de las características fundamentales del manejo de la ansiedad, así como cambiar aquellas conductas que nos predisponen a un aumento de ansiedad. Eso es otra razón que también tenemos que ser inteligentes espiritualmente y cautos para evitar esto. Como el pasaje que dice que el sabio ve el peligro y huye o se aleja de él, dice otra versión, en el sentido de saber qué tipo de cosas hacen que yo me ponga ansioso. O sea, si, por ejemplo, trasnochar, por decir algo. Si yo sé que trasnocho son conductas que en efecto, a final de cuentas, me llevan a esto, ¿no? Em, ese tipo de conductas es las que estás comentando ahorita, ¿no? Y no solo esto, conductas pecaminosas, Claro, también. que son muy disruptivas al estado de ánimo y al estado espiritual y que por ende Claro, posiblemente tendrán la potencialidad de poder aumentar la ansiedad en nosotros. claro, Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto de la vida cotidiana, el tema de la infidelidad, ¿verdad? claro. Cuando estás en una práctica de infidelidad, ¿verdad? Que está el pecado envolviéndote, confundiéndote, quizás ahí por esa misma euforia bioquímica, neuroquímica, psicológica y espiritual, no das cuenta no anticipar la respuesta que va a tener esta conducta infiel. Claro, Pero una vez que caes en ese pecado, todo el organismo va a transformarse desde lo psicológico, emocional y por supuesto la vida espiritual, claro. con la contristación del Espíritu Santo. La mentira es otro ejemplo que pienso, ¿no? Es O otro. sea, ¿quién no ha sentido ante haber dicho algo no plenamente verdadero o completamente falso, sentir la sensación de me van a agarrar, se van a dar cuenta, ya va a venir y comenzar a generar pensamientos ansiosos sobre eventuales pensamientos catastróficos, Muy ¿verdad? Que es lo bien. que mencionamos ahorita. Muy bien, ok, pensamientos, conductas, incluso a nivel vinculados con el tema espiritual, eh, acciones a nivel físico, pensamientos como tal. Ya hablamos de identificar los pensamientos ansiosos, hablamos de, tal vez entonces, la pregunta del millón, Daniel, es, ¿cómo cambia uno la forma de pensar? Esa creo que es la pregunta del millón, porque alguien que me está escuchando y tenga 50 años, me va a decir, "Y yo tengo 50 años de estar pensando, tengo 50 años de haber hecho una forma de pensar y tal vez alguien me va a decir, ¿cómo voy a cambiar yo la forma de pensar con 50 años, verdad? Es una pregunta que puede venir interesantemente para un psicólogo, pero también para un pastor, 100%. en ambas líneas. Entonces, ¿qué pensamos al respecto? Lo primero es entender cómo es el pensamiento ansioso. Entonces, hemos dicho que el pensamiento ansioso provoca una exageración, es una distorsión. Nosotros le llamamos en psicología una distorsión cognitiva, o sea, hay una alteración del ciclo del pensamiento. Muy comúnmente, en la identificación de estos pensamientos distorsionantes, hay varias características que son importantes anotarlas para identificarlas en nosotros mismos. Por ejemplo, un pensamiento intrusivo, ansioso, una distorsión cognitiva, se caracteriza porque es una exageración de lo negativo. Soy lo peor, esto va a ser lo peor, me voy a quedar en el examen, no voy a poder ir a la U, nunca me voy a graduar, estoy destinado a morir en esta banca estudiando para este curso. Ok. Es una exageración. Eso es un caso típico de pensamiento intrusivo negativo o pensamiento intrusivo distorsionado. La otra, hay una generalización que hacemos con estos pensamientos, que es la regla de lo universal o lo general. Yo nunca voy a salir adelante, yo Ya. me voy a quedar aquí anclado, a mí la vida no me va a salir bien Mm, nada. Porque soy malo en una cosa, lo llevo a todo lo demás que existe. O sea, no hice el gol y entonces puse un penal, lo boté y entonces a partir de eso mi esposa me va a dejar, me van a despedir del trabajo. Claro, generalización aplastantes. La otra es el pensamiento de todo o nada. Y esa es otra característica muy distorsionante del pensamiento ansioso, ¿verdad? Porque entonces es efectivamente o, o sirvo para algo o no sirvo para nada. Claro. Y esa, ese maniqueísmo del pensamiento, esa distorsión de irse de un polo a otro, Sí. donde no hay puntos Falsas intermedios. dicotomías. Exacto. Y hay mucha gente que sufre de mucho castigo mental por esto. Claro. Muchísimo, Sí. ¿verdad? De un tormento interno a nivel de su pensamiento porque no logra identificar un principio de justicia en la forma como piensa. Ujú, ujú. Binario.
lo último que quisiera decir es la toma de las cosas personales. Todo se lo toma personalmente. Se siente siempre juzgado, amenazado, señalado. O sea, no hay un adecuado manejo emocional de estos efectos que se provocan en la vida social. Eso se manifiesta en los grupos de pares, en los grupos de trabajo, en los grupos de estudio y hasta en la vida de iglesia. Tristemente así Cierto, es. cierto, sí. Comienza una serie de pensamientos persecutorios, mucha angustia que genera ello y comienza toda una falsedad en el pensamiento que lo hace sentir amenazado y señalado. Ujú, ujú. Juzgado. Entonces, ¿cómo cambiar la forma de pensar? Aquí vimos algunos ejemplos de pensamientos tradicionales, que son distorsiones cognitivas, pensamientos intrusivos negativos, que se manifiestan clásicamente cuando estamos ante un efecto de la ansiedad negativa. Yo quiero hablarte de un pasaje que está del apóstol Pablo que creo que nos puede ilustrar muy bien Ujú. al responder la pregunta, ¿cómo cambiar la forma de pensar? El apóstol Pablo escribe en 2 Corintios 10, versículo 5 lo siguiente. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Tengo que decir que mi mamá me decía este versículo cuando yo era un niño. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Creo que eso es Reina Valera. Pero, Sí. ¿qué entendemos, Daniel, de este llevar cautivo, de destruir argumentos, a la obediencia de Cristo? Vean qué interesante esto. El pasaje está en un contexto donde Pablo está señalando a la iglesia en Corinto cómo luchar contra los pensamientos y las mentiras que difundían los falsos Ujú. maestros. La iglesia de Corinto, como otras iglesias del primer siglo, estaban sometidas a la influencia de los falsos maestros. Pablo está haciendo entonces una advertencia aquí de cómo enfrentar la mentira y el pensamiento falso, negativo, la distorsión cognitiva Claro. que estaban trayendo estos maestros manipuladores, mentirosos, que estaban trayendo una falsa doctrina dentro de la iglesia. Entonces podemos utilizar el ejemplo de cómo Pablo recomienda a la iglesia la prevención del pensamiento distorsionado, negativo, la falsa enseñanza, la falsa doctrina, y aplicarlo a cómo manejar el pensamiento negativo que a veces viene a nuestra vida y que ensombrece y nos pone proclives a la ansiedad. Yo pienso que aquí Pablo dice algo que es muy interesante, porque Pablo nos está diciendo que tenemos que destruir esos argumentos, que esto implicaría derribarlos, no creerlos, no asumirlos, es aprender a identificar qué es lo correcto de lo incorrecto, qué es lo falso de lo que no es real, Ujú. o más bien qué es lo real y qué es lo falso. Ujú. Porque en el pensamiento funciona así. Realmente es pasar por un ciclo de racionalización. Si lo que me está aumentando la ansiedad es real o no es real. Si esto que estoy sintiendo, pensando, que mi cuerpo está respondiendo, es verdadero o no es verdadero. Ujú. Es lo que Pablo está y tratando de ayudar a los corintios que identifiquen, que aprendan a identificar de lo bueno, de lo malo, de lo falso, lo verdadero. Porque había una serie de maestros que estaban trayendo falsedad, disfrazados de verdad. Ahora entonces, ¿qué implica llevar cautivo nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo? Pienso que debemos de aprender a identificar los pensamientos que nos aumentan la ansiedad. Es importante identificarlos, hacer nuestras notas, escribir en algún lugar cuáles son los pensamientos que están intentando aumentar la ansiedad. Cuando yo pienso esto, termino ansioso. Claro, importantísimo identificarlos. Ujú. Es que Pablo en el ejercicio nos está diciendo, ¿cómo vamos a derribar un argumento que no sabemos cuál es? ¿Cómo vamos a derribar algo que no hemos identificado? Entonces, el primer paso está en la identificación de ese pensamiento que nos está aumentando el ciclo ansioso. Lo segundo es aprender a diferenciar entre el pensamiento sanador que edifica a pensamientos que producen ansiedad, temor y angustia. Muy bien, entonces ya tengo una diferenciación en cuáles son los pensamientos que realmente quiero que dirijan, gobiernen mi vida, mi mente, mis emociones, mi respuesta fisiológica a los pensamientos que no sanan, que no edifican, que no son positivos para mí y que más bien de alguna forma me están llevando a un aumento de ese ciclo de ansiedad. Luego creo que preguntarse, ¿lo que estoy pensando corresponde realmente a lo que la palabra de Dios espera que yo piense? Qué interesante, porque Sí. ese es el ejercicio que Pablo le está pidiendo a los corintios. Dice, llevando cautivo todo pensamiento para que obedezca a Cristo. Claro. Entonces, si mi pensamiento no glorifica a Dios,
Si este pensamiento no está glorificando a Dios, ¿qué tengo que hacerlo? Sustituirlo por uno que sí glorifique a Dios. Pero entonces aquí está la pregunta fundamental. ¿Es este pensamiento lo que la palabra de Dios espera que yo piense? Ante mi futuro, ante esta amenaza, ante esta condición ansiosa, etcétera, etcétera. Eso que algo que es fundamental en la vida cristiana es buscar la consejería bíblica. Sobre todo cuando estoy pasando por estos tiempos o estas temporadas de aumento de pensamientos ansiosos. Y la consejería bíblica creo que nos puede ayudar también a la identificación y aprender a sustituirla con ese fundamento de la revelación de la Escritura que tiene que ser nuestro soporte en nuestra vida. O sea, cómo ir al texto bíblico en busca de ese alimento espiritual para sustituir y contrarrestar esa batería de pensamientos ansiosos, intrusivos, negativos que están asomándose a nuestra vida. También recomiendo buscar la dirección del Espíritu Santo por medio de la oración en la forma en cómo pensamos. Claro. Es curioso, pero a veces cuando estamos en una crisis de este tipo, más bien, y vamos a orar, si lo notamos, a veces la oración es un reflejo de esa misma crisis de ansiedad, porque se vuelve repetitiva o porque se vuelve, porque está Claro. enfocada justamente al tratamiento de esa ansiedad. Y yo pienso que aquí más bien es ir a buscar en la oración ese refugio, esa fortaleza, para animarnos, ayudarnos a contener ese pensamiento ansioso y sustituir lo que es la técnica que hemos recomendado. Si entonces debemos de sustituir estos pensamientos negativos e irreales por pensamientos realistas y de paz, los cuales nos van a llevar a la obediencia a Cristo. Definitivamente. Hoy el reto está en sustituir las preocupaciones que tenemos, que es el mensaje de Jesús en el Sermón de la Montaña. Ujú. Sustituya la ansiedad. Sí. Cambie. Busque primero el reino. Y entonces entenderemos que cada día traerá sus propias preocupaciones. No, y lo que decís tal vez de primera de Pedro 5 es, él está haciendo un análisis de decir, depositen la ansiedad porque, y da una razón en primera de Pedro 5 dice, porque él cuida de ustedes. Es decir, no lo deja solamente en el depositen la ansiedad, punto, que es tal vez lo que a veces pasa en el tratamiento social de la ansiedad o en el que recibimos tal vez del consejo de una persona. No, deposite la ansiedad. Nadie va a decir eso en Costa Rica, pero diríamos, deje ir la ansiedad. No, deje irla, ya, déjela ir, ya. O sea, suelte esa cosa. Como que fuera necesariamente tan sencillo. Pero el texto bíblico, como lo hacen tantas otras esquemas, sugiere un intercambio. No sugiere sacar algo y dejar un vacío, sino que lo que sugiere es sacar algo y meter algo. Y en este caso particular, lo veré solamente para nombrar un ejemplo, el caso del viejo ropaje y el nuevo ropaje es una muestra de esos. Quiten esto y pongan esto. Quiten el orgullo y pongan la humildad. Pero en este caso particular, depositen la ansiedad, entréguenla, como se la entrega su plata al banco para que la tengan ahí. Y lo que usted ingresa ahí es el conocimiento del cuidado del Señor. Es ese descanso en el cuidado del Señor. Es esa, lo vamos a ver ahorita, hasta humildad. En el sentido de decir, yo suelto lo que no puedo y descanso en el Señor que sí puede, precisamente. Efectivamente, como lo decís, lo dijiste con mucha propiedad técnica porque es muy pastoral también este tema. Uno no puede quitar algo y no dejar y no poner nada en su lugar. Ujú. Pero cuando vamos al texto bíblico vemos que la intención siempre de los escritores fue que cuando dejamos algo, lo sustituyamos con el Señor, con su palabra, con su Así es, reino. así es, Jesús mismo lo dijo. ¿Ah? sí, Busquen primeramente el reino. así es. Y el contexto del pasaje es sobre preocupaciones y ansiedad. Correcto. Busquen primeramente el reino, o sea, llénense del reino para que esa ansiedad y preocupación no venga a mortificar su estado, su vida, su salud, su vida espiritual. Y entonces, esto lo demás vendrá por añadidura. Él así como alimenta a las aves, así como viste a los lirios, Él tendrá cuidado de nosotros, es lo que dice el texto. Ahora, vale la pena que esto que dijiste me hizo pensar en algo que sí creo que es indispensable que quede en este podcast. Obviamente para muchas personas este ciclo de identificación, sustitución y llenar, ¿verdad? Vaciar la palabra, la vida espiritual, el crecimiento espiritual, puede ser muy favorable, puede ser muy lógico, hasta orgánico, ¿verdad? Que lo hacemos día tras día, pero hay algunas condiciones
sobre todo de tipo neuropsicológicas, donde la persona se frustra y dice, yo estoy intentando hacer lo que me dices, pero mi mente continúa activa en el pensamiento negativo. Ese tipo de casos requiere de una atención muy particular. Ujú. Y eso lo quiero dejar dicho aquí porque me parece que no podemos meter a todos en una misma bolsa. Clave. Hay algunas condiciones neuropsicológicas que sí son necesarias atenderlas de forma muy específica, porque puede estar obedeciendo a otras razones de tipo de la estructura hormonal del cerebro, de la parte neuroquímica, que necesita una atención de otro tipo. Sí. Entonces, nada más quiero dejar claro para que alguien que escuche esto no diga, es que lo que ustedes están diciendo yo lo he intentado hacer, pero no me sale. Claro. Porque por más que quiero sustituir, por más que quiero depositar mi mente en la confianza en el Señor, en su palabra, en la vida de oración, yo no tranquilizo a esta mente. Claro. Hay pacientes que me han dicho, es que no logro detenerla, es que no logro dejar de pensar. Es más, hay gente que me ha dicho esto, Daniel, yo deseo dormir, porque solo durmiendo siento que mi mente se desconecta. Claro. Claro. Entonces, todo necesita un tratamiento adecuado. Aquí estamos hablando quizás en términos más generales de aquellos que de pronto sí, efectivamente no nos hemos percatado, pero tenemos que darnos cuenta, como discípulos y discípulas de Cristo, de que estamos sometidos a una serie de pensamientos negativos, intrusivos, distorsionantes, que tenemos que aprender a identificarlos, sustituirlos y manejarlos de una forma distinta, que tenemos que llenar más nuestro corazón y nuestra mente de la palabra de Dios y de la confianza, de la humildad, de la mansedumbre, que esto nos debe de provocar como discípulos para sustituir nuestra mente de ese ciclo de ansiedad y preocupación excesiva. Pero tengo que decirlo, que hay casos particulares donde la mente tiene una serie de condiciones, o el cerebro tiene una serie de condiciones, ya en una condición más neuroquímica, que sí requiere de un tipo de atención más específica. Sí, clave eso para no dejarlo de lado, que gracias a Dios hoy los avances de la ciencia y la tecnología nos permiten conocer esos elementos adicionales, ¿no? Como alguien, no sé, que está intentando brincar en una pata y resulta que tiene la rodilla sin meniscos. Entonces, dice, qué raro, es que no puedo. Bueno, es que hay unos ciertos elementos físicos. Ahora, también diría, completamente de acuerdo con todo esto, importante verlo con un profesional, no Absolutamente. autodiagnosticarse, ¿no? Ah, no, es que yo tengo esos temas y entonces para mí es imposible y voy a continuar, sino que un profesional con toda la técnica correspondiente pueda hacerlo, diagnosticarlo, a como nos diagnostican cualquier otra cosa, Así ¿no? O sea, es. como te diagnostican un tema en el brazo o en la piel, es decir, gente que sabe, que trabaja en este caso el tema pues del cerebro y la parte hormonal, ¿no? Sí, desde una perspectiva teológica tenemos que asumir la consecuencia de tener un cuerpo que todavía tiene reglas del mundo caído, Así que aún es. tiene la consecuencia del mundo caído, que tiene la manifestación de ser un cuerpo corruptible, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, y que los efectos de un cuerpo corruptible es que se enferma, que tiene deterioros a nivel físico, genético, a nivel bioquímico, y que eso tenemos que asumirlo como creyentes. Realidad, Tenemos que correcto. aprender a educar esto, Sí, pero que yo más bien también sugiero no solamente verse en la parte clínica médica, sino también atender esto desde una perspectiva bíblica, claro. espiritual. Y para eso, pues recomendar la intervención integral, ¿no? De que esta persona también camine desde una perspectiva espiritual con esta condición y que aprenda a controlarla y a regularizarla. Precisamente porque pensando en la pregunta que alguien le puede hacer a un psicólogo y le puede hacer a un pastor, que es cuestionarle la idea de cómo es posible que yo deba cambiar mi forma de pensar, la escritura es clara en relación con ese mandato al cambio en nuestra forma de pensar, ¿no? Sean transformados mediante la renovación de sus mentes, dice Romanos 12. Entonces, hay un mandato a que no partamos del hecho de que la forma en la que yo pienso es la correcta, siempre. Si eso fuera el caso, la Biblia no nos llamaría a ser transformados, a renovar la mente, y tampoco nos llamaría a pasajes como Filipenses 4:8, que nos dice, por lo tanto, piensen en esto. Si por defecto nosotros siempre pensáramos en lo correcto, no habría necesidad de que la Biblia nos instruya con a dónde llevar nuestros pensamientos, ¿verdad? Pero la Biblia lo hace, en efecto, en Filipenses 4 dice lo verdadero, lo respetable, lo justo, lo puro, lo amable, lo digno de admiración, todo lo que sea excelente, todo lo que merezca elogio, en eso piensen. Entonces, creo también un tema de una... hemos querido ser muy balanceado, me parece, dentro de este podcast. No meter a todo el mundo en el mismo saco,
no negar las realidades del cuerpo caído, del mundo en el que vivimos, pero tampoco asociarnos a esta onda tal vez un poco más reciente a nivel cultural de una plena identificación y un abrazo de la ansiedad como mi mejor amigo, y como la regla y la necesidad y todo. O sea, acá es tan necesario como comer. Y entonces, sino poder decir, el mandato bíblico es a conocer la realidad que existe respecto del cuerpo caído, sí, pero también a poder balancear con cómo la Biblia nos lleva y en el poder del Espíritu nos permite ser transformados a la luz de todos esos temas. Maravilloso, porque esa es la obra de la regeneración. Precisamente. El Espíritu Santo viene a nuestra vida, hace un nuevo nacimiento en nosotros y ahora este nuevo nacimiento nos capacita, nos equipa para la renovación también de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Y esta renovación de la mente implica la renuncia a una vida pecaminosa, gobernada por el pecado, para una vida que glorifique a Dios. Por tanto, una vida que glorifique a Dios con nuestros pensamientos. Es una santificación, es un área de la santificación como tal. Y por ende también debemos entenderla en el contexto de la santificación, que rara vez es un y ya. Claro. Ay, listo, ya pasó. Muchas veces la santificación, y esto lo hemos visto en Primera de Pedro varias veces en diferentes pasajes, duele, cuesta, es difícil, hay que trabajarla. No es un tema de la noche a la mañana. Y de cierta forma, tal vez nuestra cultura de inmediatez que tenemos hoy en día espera soluciones inmediatas. Espera que alguien va al psicólogo una vez o habla con el pastor una vez y a partir de ahí toda su vida es diferente. Rara vez eso sucede. Sí, por eso la teología le llama santificación progresiva, Progresivo. porque efectivamente es ese trabajo cotidiano, constante que hace el discípulo, la discípula, en este proceso de transformación de cómo ve su vida, la cosmovisión que tiene, y ahora recibe el fundamento de la fe y de la vida en Cristo para renovar sus pensamientos en Él. Si alguien no recuerda el concepto de santificación progresiva que acaba de mencionar Daniel, tenemos una enseñanza que se llamó de nuestra serie de visión, que dice transformados a su imagen. En esa explicamos la diferencia entre una santificación posicional y una santificación progresiva. Daniel, ¿qué es la ansiedad? Efectos, causas, consecuencias, cómo la notamos, las manifestaciones, pero además y sobre todo, cómo la Biblia nos lleva y nos permite entender a la luz de Primera de Pedro, a la luz de Filipenses, por allá a la luz de Segunda de Corintios, capítulo 10, por allá hay un salmo, el 139, que me parece David está orando, dice, examíname y conoce mis pensamientos ansiosos, me parece, le dice David al Señor, Así es. que es una oración que recomendaríamos, ¿no? Examíname, Señor, conoce mis pensamientos ansiosos, muéstrame mis pensamientos. Es una oración humilde, me parece que es lo que es. Humilde, no altiva. ¿Con qué cerramos, Daniel? No, con decirles a todos los que escuchan y ven el podcast eh, que se atrevan a trabajar este tema. En una era y en un tiempo de un mundo tan cargado de violencia, de maldad, yo digo esta frase en estos días, donde parece que la maldad está triunfando. Ujú, ujú. Ese aumento de la maldad, de las tinieblas, de las obras, de las tinieblas como las estamos viendo en nuestros contextos sociales, familiares. Todo esto ha habido un aumento de tensión, de ansiedad colectivo. Todos estamos enfrentando esto, Sí, porque las noticias, lo que vemos en redes, lo que estamos absorbiendo en la cultura, efectivamente hace un aumento generalizado de esta ansiedad negativa que hemos estado señalando hoy. Y por tanto, entonces creo que todos tenemos la tarea, la misión, el trabajo discipular de examinar nuestro corazón, como lo decías, y evaluar qué clase de pensamientos son los que están controlando, dirigiendo o estando presentes en nuestro corazón y en nuestra mente. Bueno, hoy tenemos la gran tarea y la gran misión de sustituirlos, de destituir estos pensamientos, de depositarlos en toda ansiedad en el Señor, poner esa carga en Él y nosotros sustituirla por pensamientos de bien, de paz, de vida, pensamientos de bienestar, como el Señor y su palabra enseña para nosotros, pensamientos de confianza, pensamientos de fe, pensamientos donde podamos reposar y descansar y dormir tranquilos. así es, así es. Episodio número 50 del podcast de Comunidad Nexo, hoy con un invitado muy especial, Daniel Montero, pastor de Comunidad Rema. Así que nada, un gusto estar con ustedes.
recordarles sobre este podcast. Ojalá usted también lo pueda compartir con personas para quienes usted considere que le es provechoso o principalmente que le hayan comentado acerca de estos temas. Para que ojalá sea provechoso para más personas. Adicionalmente, recordarles, domingo 7 de julio tendremos el cierre de nuestra serie Peregrinos. Llegamos al final de Primera de Pedro, Daniel. Qué bueno. Y entonces vamos a ver la parte final con ese pasaje de el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Vamos a ver y vamos a recordar para qué fue hecha esta carta, cuál era el fin que Pedro mismo dice y por qué lo estamos viendo también en este contexto cultural que acabas de mencionar. Perdón, Así que, y que el león rugiente no provoca ansiedad. Que el león rugiente no provoque ansiedad, así es. Primera de Pedro, capítulo 5, pasaje final, domingo 7 de julio. Y domingo 14 de julio tendremos nuestra celebración de, gracias a Dios, segundo aniversario. Felicidades. Muchas gracias. En San Isidro de Heredia, en el campus de Singular. Así que esperamos que usted pueda asistir. Queremos dar noticias muy chivas. Queremos hacer ciertos temas de rendición de cuentas y queremos también comunicar qué visionamos de cara a lo que resta del año y un poco más por ahí. Así que invitadísimos. Muchas gracias por acompañarnos y a Daniel, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto, José. Que Dios nos acompañe.